Dice el Papa Francisco que esta encíclica no pretende ser un resumen de la doctrina del amor fraterno, sino quiere hacer énfasis en la dimensión universal de este amor. Vamos a ver de qué se trata. Hola amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a su canal. Yo soy el Padre Ricardo y en el video del día de hoy analizaremos el primer capítulo de este grande documento que es la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Bienvenidos todos, si esta es la primera vez que estás por el canal, te invito a que te puedas suscribir. En el botón de aquí abajo encontrarás la opción y también puedes activar la campanita de modo que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Este domingo finalmente tuvimos en nuestras manos el texto completo de esta nueva encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, del Papa Francisco. Y bueno, inmediatamente hay que ponernos a leer, hay que ponernos a estudiar, saber qué es lo que el Papa, la Iglesia, tiene que decir para el mundo del día de hoy. Y bueno, me gustaría que fuéramos analizando poco a poco este documento. Está muy interesante, está muy bonito. Ya he comenzado a leerlo y quiero compartir con ustedes. Son 8 capítulos que conforman esta encíclica. Espero que podamos ir abordándolos poco a poco, uno a uno. Y por eso el día de hoy decidí hacer este video donde presentamos este primer capítulo. Es bien interesante darnos cuenta que el Papa Francisco en este primer capítulo quiere darnos una pincelada de realidad. Vamos a llamarlo así. En todos estos 8 capítulos, el primero lo va a dedicar a hacer un pequeño análisis de la realidad. Es decir, ver en qué punto estamos y hacia dónde tenemos que ir. Obviamente no se puede hacer un análisis de la realidad muy exhaustivo en un documento como este, por eso el Papa nos da solamente algunos puntos importantes que tienen que ver precisamente con el problema de el egoísmo, con el problema de una sociedad que se va cerrando cada vez más y va dejando a un lado las relaciones sociales. Vamos a ver de qué manera el Papa sintetiza un análisis de la realidad de nuestro mundo. Vamos a ver. Punto número 1. Sueños que se rompen en pedazos. El Papa Francisco pone énfasis en cómo la situación mundial nos llevó a ir buscando cada vez una unidad para salir adelante. El problema fue que en esta búsqueda de la unidad, en este sueño por una Europa más consolidada, por una América Latina unida, por buscar el encuentro entre las naciones, en el camino nos perdimos y cada una de las naciones comenzó a ver solamente por su propio interés. Esto hace que este sueño de trabajar en unidad, de hacer una cuestión en conjunto, se vea afectada por el individualismo. Las naciones van buscando ahora su propio interés y esto hace que aunque vivimos en un mundo globalizado, cada quien jala para su propia conveniencia. Punto número 2. Pérdida de la conciencia histórica. El Papa pone en evidencia cómo la cultura de hoy pretende olvidar el pasado. A partir de la propia libertad queremos construir desde cero, dice el Papa, olvidándonos de la riqueza que tiene el recordar nuestros errores, el ir a la historia y darnos cuenta de lo que ha pasado. Pretendiendo querer comenzar todo desde ahora con una libertad que más bien es un poco ingenua, pretendemos construir el futuro, pero olvidándonos de que hay una historia que nos antecede. Punto número 3. Sin un proyecto para todos. El Papa pone en evidencia cómo a través de la descalificación de la opinión de algunas personas, evidentemente de las menos poderosas, comenzamos a segregar a una parte de la población. Queremos imponer nuestras propias ideas, dejando a un lado a los más débiles.
Y esto va ocasionando miedo, temor a expresarse, temor a dar las propias opiniones, y eso va centralizando el poder en solamente unos cuantos. Vamos caminando con un proyecto de unidad, a lo mejor, de crecimiento, pero no estamos incluyendo a todas las voces. El punto número 4 lo ha titulado El descarte mundial. Y es que la frase con la que inicia este número, estoy en el número 18, es impactante. Dice así: partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una sección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Atención con esto que nos está diciendo el Papa. Pone de manifiesto cómo cuando una persona la consideramos poco útil, entonces la descartamos completamente de nuestra vida, la dejamos a un lado incluso de nuestros proyectos. Si no me sirve para vivir mi propia libertad sin límites, entonces es una persona que no tiene la dignidad para continuar aquí. Y entonces pretendemos deshacernos de ella. El Papa pone en evidencia que no podemos continuar viviendo con este pensamiento utilitarista. Punto número 5. Derechos humanos que no son suficientemente universales. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Quiere decir que en hechos los derechos humanos no se viven para todas las personas de la misma manera. En un modelo económico que beneficia solamente a las ganancias, dejamos a un lado a las personas que no generan estas ganancias, o personas que por su condición cultural no entran en este sistema económico que solo busca retribuir. Y entonces los derechos que deberían de ser para todos los seres humanos se reservan solamente para unos cuantos, como si el dinero y no la dignidad humana fueran el requisito indispensable para tener derechos humanos. Conflicto y miedo es el punto número 6. El Papa nos dice cómo los poderosos o el sistema económico, cuando les conviene, tratan de garantizar la paz y la estabilidad del mundo, pero a costa de sembrar miedo, de sembrar desconfianza. Cuando ya sus intereses económicos se ven afectados, entonces la manera de amedrentar es sembrando odio, sembrando guerras, sembrando problemas, con el fin de buscar la paz, con el fin de garantizar una estabilidad, pero que al mismo tiempo genera en la población una desconfianza total en los líderes. Esto va haciendo que las naciones se vuelvan cada vez más cerradas en sí mismas, y el Papa pone en evidencia que esto va haciendo que nos vayamos encerrando, incluso de querer construir muros. Punto número 7. Globalización y progreso sin un sentido común. Y es que es verdad. La encíclica dice cómo el mundo va avanzando en cuestiones de tecnología, en cuestiones de ciencia. Somos cada vez más tecnológicos, pero vamos dejando a un lado la ética y la responsabilidad. Atención, porque esto lo único que va haciendo es que genera en las personas, sí, un sentido de bienestar, pero que al olvidarnos completamente de los demás, carece de un sentido. ¿Para qué vamos creciendo? ¿Para qué nos vamos desarrollando si lo único que se pretende es el bien propio? Necesitamos pensar más en común, que todos estos aportes tecnológicos sean para beneficio de todos. Punto número 8. Las pandemias y otros flagelos de la historia. Bueno, evidentemente aquí está el tema de esta situación que hemos estado viviendo durante estos meses, y el Papa no deja de lado esta situación, haciéndonos ver que todos estamos en una misma barca. Esta situación problemática ha puesto en evidencia que no trabajamos en conjunto, no buscamos crecer juntos, sino que cada quien ha intentado salvarse por su propia cuenta, sin darnos cuenta que vamos todos en un mismo barco, que nos pertenecemos los unos a los otros. Se ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad, y como tal tenemos que ser capaces de estrechar los lazos para salir adelante. El Papa reitera: nadie se salva solo.
nos necesitamos los unos de los otros. Esta crisis debe llevarnos a repensar nuestros estilos de vida, nuestras sociedades, el sentido que le damos a la existencia. No podemos salir de esta crisis exactamente igual a cómo la iniciamos. Dignidad humana en las fronteras. El tema de la migración también es un tema muy querido para el Papa Francisco, y en este número nos invita a estar atentos, a darle una dignidad a las personas que viven en esta situación, a tratar de comprender las razones que llevan a una persona a tener que dejar su casa, su familia, su cultura. Son razones que de verdad tienen un grande peso y debemos aprender a vivir en medio de ellos sin tratar de dejarlos a un lado, tratar de comprender. Es difícil cuando algo que no conozco, cuando algo que me es ajeno a lo que yo siempre he tenido, a lo que yo siempre he conocido, se me presenta en la vida. El Papa nos invita a ir más allá de estas diferencias, a no tenerle miedo a lo distinto a mí y tratar de encontrar la riqueza en el que es diferente a mí. Punto número 10. La ilusión de la comunicación. Si bien es cierto que la comunicación digital ha acortado las distancias entre las personas, también es cierto que detrás de una pantalla podemos fomentar actitudes de cerrazón y de intolerancia ante lo que es diferente a mí. La comunicación digital puede tener una tendencia hacia el individualismo. Ojo. Punto número 11. Agresividad sin pudor. Y tiene que ver con el punto que platicábamos anteriormente. Cuando nos aislamos buscando solamente nuestra propia comodidad, nuestro propio encierro, porque no encuentro a alguien que piense como yo exactamente, esto va generando, el aislamiento va generando una agresividad que luego se refleja en insultos, en descalificaciones, en hacer comentarios hirientes, y esto va perdiendo el pudor. Lo hacemos con quien sea. Estar detrás de una cámara, estar detrás de un monitor, siempre puede generar este tipo de agresividad contra otro. Nos protege y entonces perdemos el pudor de decir lo que queramos con el pretexto de que somos libres. Punto número 12. Información sin sabiduría. Este punto me pareció muy importante y es mi favorito de todo este primer capítulo. El Papa comienza diciendo que no hay verdadera sabiduría si no estamos inmersos en la realidad. Punto número 13, último punto, sometimientos y desprecios. El Papa a través de la encíclica dice cómo a veces ponemos de ejemplo a las grandes potencias, a los grandes países, de cómo se han ido desarrollando, de cómo viven en este momento, pero perdemos de vista que cada país, que cada nación y que cada individuo tiene un modo de desarrollarse, tiene un modo propio de buscar ese desarrollo. Si solamente nos vamos por la imitación de lo que hacen los más poderosos, eso es un autodesprecio. Vamos dejando a un lado nuestra propia cultura, nuestras propias raíces, porque queremos ser como los otros y perdemos nuestra propia riqueza. Atención con esto es someterse y esto a final de cuentas es autosabotearnos. Ojo con esto. El punto número 14 tiene que ver con la esperanza. El Papa termina este primer capítulo invitándonos a que en medio de todo esto que hemos platicado, aun y cuando parezca difícil, una cuestión de fraternidad, una cuestión de hermandad, es posible. A través de los siguientes capítulos, el Papa irá poniendo las bases para ver que la hermandad, la fraternidad, es posible siempre y cuando nosotros pongamos lo que nos toca de nuestra parte, sin perder la esperanza. Muy bien amigos, pues así llegamos al final de este primer capítulo de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Como decíamos al inicio del video, este es un pequeño análisis de la realidad desde la óptica de la fraternidad. Si se dieron cuenta, cada uno de estos 13 puntos hace énfasis
en la fraternidad que se está rompiendo, que se está perdiendo a lo largo de nuestra realidad, de nuestro mundo. Atentos entonces con esto. Vamos a estar entonces al pendiente del siguiente capítulo en donde el Papa nos presentará ya su iluminación, nos iluminará acerca, desde el Evangelio, acerca de esto, de la fraternidad, acerca de quién es el prójimo. No se pierdan entonces el próximo video para analizar el siguiente capítulo de esta encíclica. Muchísimas gracias, yo soy el Padre Ricardo. Si te gustó el video, compártelo con otras personas. Seguimos profundizando en esta encíclica. No te pierdas el próximo video, ¿sale? Un gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo.